Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y la posibilidad de contribuir con una mirada más desde la economía y la academia a este proyecto. Quisiera partir con algo que es una anécdota personal, pero que yo creo que motiva parte de la discusión y que analiza algunos de los aspectos que yo creo que son relevantes de considerar. En lo personal, tuve que yo ir a hacer un trámite a una notaría hace poco. Llegué a las 9:30 de la mañana, esa era la hora en que abrían. Sin embargo, no llegó nadie, abrieron a las 10. Tuve que esperar un rato bastante largo de una persona que con 2 dedos, no con los 10, llenaba en el teclado del computador el formulario que yo necesitaba y me dijeron que una vez hecho eso tenía que esperar a que llegara el señor notario para que firmara. Eran las 11, aún no llegaba, la notaría abría a las 9:30. Y entonces reclamé, dije, ¿para qué abran a las 9:30 si el notario no llega hasta las 11 y se supone que quería llegar a las 9:30? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y me ofrecieron una solución. Me dijeron, la hija del notario está, y la hija del notario tiene poder de firma, pero no para hoy día, tiene poder de firma para ayer. Entonces, si usted está dispuesto a que le cambiemos la fecha del documento, se lo puede firmar ella y así se va al tiro y no tiene que esperar que llegue el notario. Y efectivamente, eso se hizo, entonces se cambió la fecha del documento, firmó la hija del notario y me fui con el papel firmado. Sin duda esto es una anécdota, distintas personas tienen anécdotas parecidas, uno no puede generalizar a partir de una anécdota, pero esto genera preguntas que yo creo que es necesario responder respecto al sistema y respecto a cómo funciona y respecto a por qué algunas de estas cosas pasan. Y en particular, uno, a partir de esta anécdota y de otras que podrán tener otras personas, uno quisiera al menos preguntarse respecto a los nombramientos de los notarios, respecto a qué tiene este sistema que de verdad o no garantiza la fe pública y qué más podemos decir respecto a los precios y la calidad del servicio, y quisiera referirme a esas dimensiones en el contexto de este proyecto. Entonces, a partir de esta anécdota, la primera pregunta para mí es, bueno, ¿cómo llegó la hija del notario a ser subrogante y tener derecho a firma para las veces en que el papá decide no llegar al trabajo o llegar tarde al trabajo? Es una pregunta legítima. ¿Habrá concursado para llegar ahí? ¿Habrá llegado ahí por mérito? ¿Estará solo por nepotismo? ¿La nombró la corte? ¿La nombró el papá? ¿Fue transparente su nombramiento? Llama la atención. Cuando uno mira la lista de notarios en Chile, y esto ha habido varias investigaciones periodísticas de distinto tipo, hay cosas que llaman la atención cuando uno empieza a mirar estas dimensiones. Uno que hizo el reportaje de investigación de la radio Bio Bio el año pasado mostró que hay 30 notarios que son hijos de otros notarios o hijos de exnotarios. Hay 17 que son parientes directos de ministros de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema, que son los que los nombran. Hay 15 que son parientes directos de otros funcionarios del Poder Judicial. Esos son números, pueden no decir mucho, pero uno de nuevo tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tan probable es que uno llegue a números como estos en un sistema que de verdad es transparente y que de verdad es meritocrático? Y es una pregunta, o sea, esto es mera coincidencia y justo los mejores son hijos de y son parientes de, y por mera coincidencia están esos números, o esto es menos meritocrático de lo que parece, menos transparente de lo que parece, hay tráfico de influencia. Es una pregunta que estos números a uno lo hacen dudar, al menos. Y no estoy diciendo que sea así, estoy simplemente diciendo que es una pregunta que uno debería responder. Y uno ve algunas declaraciones de personas que yo creo que tienen más información que uno, porque han estado más cercanos a este sector. Un ministro de la Corte Suprema, que es parte de los que tienen un rol en los nombramientos, y ese ministro dice, bueno, es cosa de revisar algunos currículum de algunos notarios conservadores para darse cuenta que no tienen otro mérito que ser hijo de, dicho por un ministro de la Corte Suprema. Un exministro de Justicia dice, este es un sistema que no garantiza la meritocracia ni la igualdad ante la ley. Entonces, entre algunas declaraciones de personas vinculadas al sector, que tienen más información que uno, más estos números, uno tiene derecho a cuestionar cómo se nombra. Este proyecto propone un concurso público, las Cortes de Apelaciones tendrían que elegir a los 10 mejores postulantes y habría un consejo resolutivo de nombramientos que decide.
Sin duda puede ser un avance respecto a lo que hay hoy día, que es menos transparente y más oscuro que esto. Pero esa es la pregunta, si de verdad vamos a lograr que sea transparente y vamos a lograr que sea meritocrático o no. Supongamos que lo fuera, que efectivamente este proyecto logra dar un avance importante en que se transparente la forma de nombramiento y que estén los mejores, independientemente que sean hijos de o no sean hijos de, que la razón sea que son los mejores. Si logramos eso en este proyecto, para que realmente tenga efecto, lo que uno quisiera entonces que una vez aprobado el proyecto con esta forma de nombramiento, se abran a concurso para ser nombrados de esta forma todas las notarías de Chile, todas. Eso garantiza que efectivamente tengamos notarios que llegaron ahí con un sistema transparente, nuevo, con tal como se propone en la ley. Si los notarios de verdad están de acuerdo con que sea meritocrático, y es lo que uno lee en las declaraciones, me imagino que deberían estar de acuerdo con concursar todos de nuevo, y los que llegaron ahí por mérito, de verdad no tienen nada que temer, porque si llegaron por mérito, van a ganar el concurso. O sea, los únicos que tienen algo que temer son los que llegaron por pituto, si es que hay alguno. Pero si es que no hay ninguno, bastaría implementar esto ahora, para todos y que todos reconcursen. Eso garantiza que esto sea transparente y meritocrático, y todos los que hoy día tienen mérito deberían ganar el concurso de nuevo, entonces no veo ninguna razón por la cual oponerse a concursar de nuevo. La fe pública es el otro tema que está en juego y es una palabra que se menciona como si fuera una cosa superior a cualquier otra. En mi anécdota, la primera pregunta es esa: ¿cómo se garantiza la fe pública cuando en una notaría están dispuestos a cambiar la fecha de un documento? En mi caso era un documento que no tenía mucha relevancia la fecha, pero podría haber sido una escritura, podría haber sido de función, podría haber sido algo que tuviera implicancias económicas importantes. Y como el papá no llegó y la hija tiene firma, se cambia la fecha. ¿Garantiza eso la fe pública? ¿De verdad? Puede tener efectos importantes. La fe pública, sin duda, es algo que tiene un valor, pero no es un valor superior o mayor a otros elementos de bienes públicos, como la salud pública o la educación pública. No es más importante que la salud pública o que la educación pública. Y no tiene ninguna característica, de verdad, ninguna característica que requiera restricciones en cuántas personas pueden ofrecer la fe pública. Al igual que como no ponemos restricciones al número de médicos que pueden atender en la salud pública, ni ponemos restricciones al número de profesores que pueden estar en las escuelas públicas. No existen esas restricciones. No existen restricciones que digan que los médicos pueden atender solo en una zona geográfica y no pueden atender en el consultorio de la zona geográfica contigua. No tenemos esas restricciones para bienes tan importantes como la salud pública y la educación pública. ¿Por qué los tenemos para los notarios, para la fe pública? Es una pregunta que yo creo que también que hay que darle vuelta. En el caso de los notarios, con la excusa, porque es una excusa, de proteger y garantizar la fe pública, tenemos un sistema que en la práctica le genera rentas monopólicas a unos pocos, con una forma de nombramiento que es muy poco transparente, y el sistema no tiene nada particular que garantice la fe pública. Y estamos llenos de ejemplos, y es bueno recordarlo. Hay muchas veces en las cuales se ha violado la fe pública en forma importante en este mismo sistema. Y el sistema no tiene ni las sanciones ni los mecanismos para impedir que siga ocurriendo, ni tampoco para que asuman su responsabilidad los culpables. Algunos ejemplos. En agosto del 2011 hubo 3 escrituras públicas hechas y otorgadas por un notario, incluían poderes firmados por personas muertas. Firmaron esos poderes delante de un notario, muertos firmando poderes delante de un notario. Eso permitió, obviamente, una venta fraudulenta de terrenos. Se analizó el caso, llegó a la corte que tenía que sancionarlo y la corte pidió 30 días de suspensión para el notario y después eso quedó sin efecto. ¿Ese es el tipo de sanciones que garantizan la fe pública? ¿Cuántas personas, cuántos chilenos en su trabajo, si cometen una falta de esta, la sanción en la empresa sería 30 días que no viene al trabajo sin sueldo y después vuelve y no ha pasado nada? ¿En cuántos lugares pasaría eso? En ninguno, en ninguno. Sin embargo, esa fue la sanción en este caso.
En el proceso electoral de 2013 volvemos a ver lo mismo, se inscribieron candidaturas con firmas falsas, en magnitudes importantes, autorizadas por notarios, incluyendo nuevamente firmas de personas muertas. El 2013, en una notaría de Santiago, se detectó que había más de 13.500 escrituras públicas perdidas. Nadie sabe dónde están. Esa es la garantía de la fe pública. ¿Qué sanción tuvo ese notario? Ninguna. O sea, cuando se falta la fe pública, y uno puede decir son pocos casos, estamos justo tomando los casos en que sí, pero en la mayoría no, está bien, pero ¿qué garantiza en un sistema donde cuando hay faltas graves a la fe pública no hay sanciones? No hay sanciones. Es un privilegio. Tener estas faltas en el trabajo y no tener estas sanciones es un privilegio que ninguno de los trabajadores en este país tenemos. El año 2016, un notario en Talca prestó asesoría jurídica a un cliente. Eso está prohibido. Le recomendó presentar testigos falsos en un juicio, el garante de la fe pública. Hay grabaciones que prueban esto. Está grabado el notario diciéndole al cliente que presente testigos falsos. La Corte decidió no sancionar al notario. No sancionar al notario. Con este tipo de sanciones me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo garantizamos la fe pública? Si ante estas faltas graves no hay sanciones. No hay sanciones. Finalmente vamos a los precios y los costos. Se ha criticado mucho el estudio de la Fiscalía y al respecto quisiera decir dos cosas. La primera, hay estudios de antes de la Fiscalía que muestran exactamente los mismos resultados. Hay un estudio de Julio Peña y Javier Veloso, un economista y un abogado, en el año 2007, y mostraron exactamente lo mismo. Para trámites simples como una declaración jurada, el 2007 se cobraba entre el doble y 6 veces el arancel máximo. Este no es el estudio de la Fiscalía, es otro estudio, con las mismas conclusiones. El estudio de la Fiscalía mostró que se cobra sobre el arancel máximo entre el doble y 11 veces, dependiendo del trámite. Esta es evidencia sistemática. La crítica que esto sería una muestra de apenas 40% es una muy mala crítica. Y la razón es que lo relevante en una muestra es que sea representativa de la población. Si tomáramos esta crítica en serio, nada tiene validez en Chile. La encuesta CACEN encuesta a 90.000 hogares. 90.000 hogares. En Chile hay 4.700.000 hogares. O sea, la encuesta CACEN encuesta a menos del 2% de los hogares en Chile. Si le hiciéramos caso a los notarios, deberíamos votar la encuesta CACEN a la basura, porque es apenas el 2% de los hogares de Chile. Pero la encuesta CACEN la usamos para hacer políticas públicas y ha sido un gran instrumento para hacer buenas políticas públicas. Porque es una muy buena encuesta. No se requiere tener un censo cada vez para hacer cada pregunta. Una buena encuesta con un buen muestreo ayuda a tener las respuestas correctas. No es necesario sacarse los 5 litros de sangre del cuerpo para saber si tengo el colesterol alto. Basta con una muestra. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, es una crítica de verdad, no tiene ningún sentido. Aún más sorprendente que el hecho que se cobren aranceles muy superiores a la ley es que hay varios casos en los cuales en una misma notaría se cobran precios distintos por el mismo trámite el mismo día a distintas personas. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Dónde está la fe pública allá atrás cuando estoy discriminando entre personas? En economía, la discriminación de precios ocurre en dos casos. Cuando los costos son distintos, o sea, el costo de hacerle el papel a una persona es distinto que el costo a otra. Y por supuesto le cobro más a una que a otra. En este caso, eso no es cierto. Es el mismo papel, el mismo día, en la misma notaría. Y la firma para uno o para otro es la misma y el procedimiento es el mismo. No hay razones de costos que expliquen este comportamiento. Entonces, ¿cuál es la otra? Refleja poder de mercado. Los monopolistas son los que pueden discriminar precios. En un mercado competitivo no existe la discriminación de precios. No se puede hacer. Esto refleja poder de mercado. Y que se le cobre distinto a personas distintas por un mismo trámite el mismo día no tiene ninguna buena explicación. Ninguna. Y habla no muy bien de la fe pública de quienes lo está haciendo y refleja un abuso de poder de mercado. Existe una potencial razón que hemos escuchado en los argumentos
de los notarios de por qué los precios son más altos que el decreto que fija los precios. Y es que ese decreto es del año 1998 y no se ha actualizado. Ok. Primero, eso no es excusa para no respetar la ley. O sea, el decreto no se ha actualizado, entonces yo lo actualizo por mi cuenta, pasando a llevar la ley. De quien garantiza la fe pública no parece un buen comportamiento. El segundo, si vamos a los datos y nos tomamos en serio el argumento, reajustemos por IPC. El IPC desde enero de 1998 hasta octubre del 2008 es de 95,4%. O sea, si reajustamos por IPC, los precios deberían ser el doble de los que son hoy día. Sin embargo, cobran 6 veces más, 11 veces más. O sea, aunque se hubiera reajustado el decreto, los precios que cobran los notarios siguen siendo mucho más altos que lo que deberían ser y el decreto es una excusa. Sin embargo, hay un paso más, que es el que los notarios se les olvida mencionar. Solo mencionan que el decreto es antiguo, es del año 98 y no se ha reajustado. Si uno piensa en reajustar ese decreto, hay que pensar en el índice de precios sin ninguna duda. Estoy completamente de acuerdo con los notarios. Lo que se les olvida es que también hay que actualizar los costos. Y los costos de hacer muchos de estos procesos el año 98 eran mucho más altos que hoy día. Y hoy día muchos de los trámites se pueden hacer a un 10% del costo actual. 10%. Si entonces hacemos el reajuste que corresponde por precios y por costos del decreto del año 98, los precios deberían ser más bajos que los que tiene el decreto del 98 y no más altos. Y esa es la historia real de los precios y los costos. Y mirar solo un lado, que es el que les conviene, el de los precios, y no el otro, el de los costos, que no les conviene, es una omisión grande. Y si vamos a hacer el reajuste del decreto, yo estoy completamente de acuerdo con los notarios en que hay que hacerlo. Pero hagámoslo en forma correcta, reajustemos IPC y reajustemos costos. Y eso implica que los precios tienen que bajar. La pregunta entonces ¿es tan buen negocio ser notario? Porque uno escucha que no. Es casi un servicio público. Pero la respuesta es que sí. Es que es muy buen negocio. Y hay dos evidencias importantes. La primera es si es tan mal negocio, ¿por qué se pelean por ser notario? ¿Por qué hay tantos llamados al ministro de Justicia para que lo nombren notario? ¿Por qué hay tantos llamados a la Corte para ser notario? O sea, se pelean por algo que es mal negocio. Extraño. Extraño. Uno generalmente se pelea por tener acceso a los buenos negocios, no a los malos. Entonces, curioso, tanta presión para ser nombrado notario para ir a perder plata. Es una curiosidad chilena, tal vez. Pero más allá de eso, y esta evidencia a mí me parece irrefutable, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que para este dato no es una muestra, y quiero dejarlo bien claro, el dato de las rentas de los notarios incluye los datos, se basa en los datos del Servicio de Impuestos Internos para todos los notarios de Chile. No es una muestra, esto es todos los notarios de Chile. Y las rentas promedio son de 14 millones mensuales, renta. Para los de Santiago, obviamente que es más, es 24. Pero quedémonos con el 14. Eso deja a los notarios en el 0,5% de más altos ingresos de Chile. 0,5% de más altos ingresos de Chile. Esas son las rentas de los notarios, esos son los datos, gusten o no gusten. Y la pregunta, ¿es buen negocio el notario? Es muy buen negocio. Una renta que me la dan por un periodo largo, en forma poco transparente, y que me dejan el 0,5% más rico de Chile. Y por último, nunca está de más recoger la opinión de un mismo notario. Miguel Bauzá fue nombrado notario hace poco, cumplió los 75 años y se acaba de jubilar de notario. Y en una entrevista en el diario El Día, hace muy poquito, le preguntaron por su experiencia de notario y los ingresos de los notarios, a partir de haber sido notario. Y su frase dice exactamente lo que uno cree. Ganan demasiado. Y no me parece lógico porque un notario gana más que el presidente de la Corte Suprema o que el presidente de la República. Esta es la confesión de un notario. Los datos de impuestos internos. Un notario me parecen evidencia suficiente. Si pensamos entonces en algunas de las cosas que intenta hacer esta reforma y que me parecen que avanza en la dirección correcta. No existe ninguna buena razón para limitar el número de notarios.
No existe. No hay una buena razón. Así como no la tenemos para limitar el número de profesores en las escuelas públicas ni el número de médicos. No la tenemos. Las restricciones geográficas como existen hoy día y las restricciones al número de notarías son barreras de entrada. ¿Y qué es lo que logran? Permiten repartirse mercado, generan falta de competencia y le generan rentas monopólicas a los notarios, que es consistente con los datos que acabamos de ver. Este tipo de restricciones, para ponerlas en la dimensión correcta, son exactamente equivalentes a las que tomaría un cartel de notarios. Si uno, en vez de restringir el número, uno dejara a los notarios libremente y ellos se pusieran de acuerdo, ¿qué es lo que harían? Harían exactamente esto que la ley hace por ellos. La ley hoy día, al restringir el número de notarios y al poner límites geográficos, le genera un cartel legal. Las consecuencias son exactamente la misma. Un acuerdo colusivo de notarios es igual a lo que tenemos hoy día. La diferencia es que la ley lo hace por ellos. Si fuera necesario garantizar la idoneidad y los méritos profesionales, cosa con la que estamos todos de acuerdo, lo único que uno necesita es establecer requisitos exigentes. Pongamos los requisitos que quieran. Y todo el que los cumple puede ser notario y puede abrir una notaría y trabajar donde quiera. Eso es lo que hacemos con los médicos. Existen requisitos para ser médico. Existe un examen que hay que aprobar para poder trabajar. Pero todos los que lo cumplen trabajan como médicos en Chile, sin restricciones ni de número ni geográfica. Y poner las manos y la salud de chilenos en manos de un médico es tan relevante o más que la fe pública. Y así funciona el mercado de la salud. Y no hay ninguna razón que haga que aquí sí tengamos que poner restricciones de número geográficas, más allá que garantizar un cartel legal. Entonces, una reforma que de verdad garantice la competencia, que garantice la calidad de servicio y que los precios sean competitivos, sin duda requiere libertad de entrada. Y eso implica eliminar todas las restricciones del número de notarios y a las áreas geográficas de funcionamiento. Y eso obviamente no es incompatible con establecer requisitos para ser notario. Podemos poner los requisitos que quieran y que nos den garantías a todos, incluso a los mismos notarios. Y todo el que cumple eso es notario. No hay ninguna razón para poner un límite ni geográfico ni a la cantidad. Los fedatarios en la práctica juegan un poco ese rol en la propuesta del gobierno. Y hay algo que me parece importante decir. En la práctica los fedatarios ya existen. No tienen ese nombre, pero hoy día existen, son los funcionarios de la notaría. Hoy día existen los fedatarios. No es verdad que esto sea un invento nuevo o alguna cosa sacada del planeta Marte. Hoy día existen los fedatarios y existen de la peor forma, de hecho, sin regulación. ¿Quién los nombra? ¿Quién nombra a los fedatarios? Los mismos notarios. Entonces, es curioso que los notarios se opongan a la creación del fedatario cuando hoy día tienen fedatarios en sus notarías. La diferencia es que los controlan ellos, que ellos los nombran. Pero esa figura existe hoy día. En la encuesta de la Fiscalía, 83 de las personas nunca interactuó ni vio al notario. Los papeles los firmó el fedatario, que no se llama así, se llama funcionario de la notaría y es nombrado por el notario. Entonces oponerse a algo que ya existe es curioso. Hoy día esto es un mercado negro desregulado y los ingresos del fedatario quedan para los notarios. Eso es lo que está en juego aquí. No está en juego la existencia de los fedatarios. El que está en juego son los ingresos de los fedatarios. Y como hoy día están en la notaría y el notario los nombra, son ingresos para el notario. Y lo que hace este proyecto es quitarle esos ingresos al notario y dejárselos al fedatario. Eso es lo que está haciendo el proyecto. Pero no está introduciendo nada nuevo y al contrario, está mejorando la figura existente de los fedatarios porque la está regulando. Hoy día es mercado negro, el proyecto los regula. Hoy día el proyecto pone condiciones para ser fedatario. Hoy día los fedatarios existen y no hay condiciones. El notario puede nombrar a quien quiera. Entonces, al revés, el proyecto es una mejora importante a algo que hoy día existe. A mí me parece que lo ideal es liberalizar el mercado con todas las restricciones y condiciones para ser notario que se requiere. Pero si eso no es posible, yo creo que los fedatarios son una reforma esencial de introducir competencia. De lo contrario, vamos a seguir perpetuando legalmente un cartel, estamos dejando rentas monopólicas, no hay competencia suficiente, eso no garantiza el mejor servicio ni la mayor tecnología. Podemos ver que la mayor tecnología no se ha incorporado.
hay que obligarlos por ley. O sea, los notarios quieren que los obliguen por ley a introducir nueva tecnología. En todos los mercados donde de verdad hay competencia, la nueva tecnología se introduce sola, producto de la misma competencia. Acá es una prueba de que no hay competencia y que las rentas son lo que importan. Entonces, sin duda, lo que uno ve es que los notarios se oponen a los fedatarios, al igual que como los oftalmólogos se opusieron a que los optometristas pudieran recetar lentes y anteojos. Igual, es exactamente lo mismo. Y los oftalmólogos nos amenazaron a toda la ciudadanía con las penas del infierno. Aquí vamos a quedar todos ciegos, van a aumentar las cataratas, van a aumentar el glaucoma, esto va a ser un drama terrible al dar la posibilidad de que los optometristas receten lentes. Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de hacerlo y lo que ha pasado, no han aumentado las cataratas, no ha aumentado el glaucoma, ninguno de los dramas terribles que iban a pasar ocurrieron. Y esto nos estamos viendo enfrentados exactamente a lo mismo. Los notarios dicen que esto va a ser un desastre de fe pública, al igual que como los oftalmólogos decían que la salud ocular de la población iba a ser un desastre. Pero las razones son exactamente la misma. Están defendiendo sus ingresos, están defendiendo sus rentas, están defendiendo sus intereses y no el interés público, que es lo que yo creo que debería defenderse, que este proyecto avanza. Por último, en la desnotarización, el proyecto propone eliminar 200 trámites que por ley requieren autorización notarial, permite que se hagan trámites de un computador y a mí me parece muy notable que el Estado deje exigir trámites respecto a información que ya tiene. Eso es un buen avance, sin ninguna duda ayuda a disminuir la demanda por trámites, en el sentido reduce las rentas monopólicas y por eso mismo que tampoco les gusta a los notarios. Sin embargo, por sí solo no es suficiente. Eso no garantiza que vamos a tener precios competitivos, que vamos a mejorar la tecnología y que vamos a mejorar la calidad del servicio. Solamente va a haber menos trámites, va a haber menos cola, pero las rentas siguen estando igual. Mi opinión es que si bien el proyecto es un gran avance en la dirección correcta, el mundo ideal sería efectivamente eliminar la restricción al número de notarios, eliminar la restricción geográfica y poner todas las condiciones que garanticen que haya personas idóneas y probas como notarios y cada uno puede abrir notarías donde quiera. Si eso no es posible en este proyecto, a mí me parece que lo esencial es la desnotarización y la creación de fedatarios. Eso son el corazón de este proyecto. Si uno de verdad quiere que haya cambios importantes, que los precios sean los precios correctos, que tengamos la calidad y la tecnología que corresponden. Y respecto a los concursos públicos, transparentes y en base a mérito, yo también creo que son un avance, pero esto solo tiene efecto si lo aplicamos a todas las notarías existentes, hoy día, apenas se apruebe el proyecto. Yo creo en ese sentido es un buen proyecto que avanza en la dirección correcta y con esos matices yo creo que es posible tener un sistema más competitivo, con mejor calidad, con mejor servicio, con mejor acceso, sin rentas monopólicas, a menores costos, más transparentes, sin necesidad de poner en riesgo la fe pública. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Claudio Agostini, economista, por su comentario al proyecto de ley que hoy nos convoca. Vamos ahora a dejar con la palabra a don Alejandro Barros, académico asociado Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile. Necesita la presentación. Entonces le pido al señor a Claudio, por favor, para que le permita. También está en la carpeta, presidente, del diputado, la copia de la presentación de Alejandro Barros, ¿no? Muy bien. Alejandro Barros está aquí. Ya, don Alejandro, ¿está listo? Sí. Ya, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comisión por la invitación. Yo me quiero referir en mi presentación a un encargo que me hizo la Fiscalía Nacional Económica de hacer un estudio respecto del uso de los procesos de las notarías y el uso de tecnologías asociados a esos procesos. Y si existían hoy día tecnologías habilitantes que pudieran mejorar, reducir los tiempos y hacer más eficiente el proceso.
Lo primero es una reflexión en términos generales a propósito cuando uno genera regulaciones y normativas que tienen componentes tecnológicas. El ejemplo que está ahí son dos fotografías tomadas en el mismo lugar a 8 años de distancia y en la misma circunstancia, elección de dos papas. Una es el 2005 y otra es el 2013, exactamente en el mismo lugar. Y es interesante ver la diferencia que se ve respecto de celulares, teléfonos, iPad. Y lo que me gustaría hacer la reflexión, sobre todo cuando uno empieza a regular en materia de leyes, en que incorpora componentes tecnológicas, es que los ciclos... Disculpe, ¿el Papa es el mismo? No, no, eran distintos. Ah. Tampoco, también. Lo que quiero decir es que cuando uno introduce este tipo de regulaciones, y dado que los ciclos, tanto de normativas de carácter administrativo como legales, son relativamente largos, hay que tener cuidado de no pisarse la cola, digamos, en el sentido de que uno genere una regulación que rápidamente va a quedar obsoleta por el avance de la tecnología. Y déjenme dar un ejemplo de esto, que es la Ley de Delito Informático, ley que fue hecha el año 1993, en que uno mira lo que hoy día es esa ley. En esos años hay varios de los grandes de la tecnología que no existían. Y se generó todo un proyecto de ley. Hoy día esa ley, y lo digo en mi calidad de perito informático, pocas veces se puede usar como argumento en una corte, digamos, porque es difícil de probar. Entonces, lo digo porque hay que ser cuidadoso en qué es lo que uno regula, desde el punto de vista, quiero regular tecnologías específicas, quiero regular más bien un marco de trabajo, sobre todo para tener ese cuidado. Ahora, como decía, el objetivo del estudio básicamente fue analizar los modelos operacionales actuales de los notarios, identificando espacios de mejora para hacerlos más eficientes, para usar de manera más profunda las tecnologías de información y proponer ciertos modelos alternativos. Ahora, yo creo que lo primero es poner cierto contexto respecto de lo que está pasando con este tema de las tecnologías de información y cómo está afectando a distintos espacios de la sociedad. Ese es un gráfico que muestra lo que la Cámara de Comercio de Santiago denomina la economía digital, y de cómo ha evolucionado en los últimos años, cómo ha ido creciendo. Pero tenemos otros ejemplos. El mundo de la banca, lo que fue el Cyber Monday hace algunos días atrás, digamos. O sea, y el mundo de los certificados. Esa es la curva del crecimiento, estos son datos del registro civil, de cómo han ido aumentando en los últimos años las solicitudes de certificados de nacimiento, no solo de nacimiento, los certificados que son emitidos a través de un canal no presencial, y nadie está con la duda si el certificado es válido, es mejor uno en papel que el que pido por internet. De hecho, originalmente había toda una duda respecto de los certificados que se emitían en papel, que venían con un papel sellado especial de color verde, y el que emitían por internet uno lo imprimía en una impresora láser y por lo tanto no tenía los mismos atributos. Pero rápidamente lo que hizo el registro fue que cambió ese otro certificado y finalmente son todos iguales, el que se emite en una oficina que el que se emite. Entonces, lo que quiero decir es que este proceso de evolución y las confianzas asociadas a esos trámites electrónicos hoy día están. Basta ver en otro ámbito del sector público, las compras públicas, por ejemplo, en el cual prácticamente hoy día toda la contratación pública se hace a través de un mercado electrónico. Chile fue bastante exitoso en eso en sus inicios, digamos, y bastante innovador. Ahora, lo primero aquí es hacer una distinción en lo que llamo el paradigma papel versus el paradigma digital, y que es importante reflexionar en distintas dimensiones. Por ejemplo, desde el punto de vista del soporte papel y soporte digital, cuando uno habla del original, en el mundo del papel se diferencia claramente entre un original y una copia. Entonces uno va y pide que le saquen una fotocopia que es copia fiel del original. Eso en el mundo digital desaparece. Y el original, el archivo que yo tengo acá,
respecto de mi presentación al que tengo en mi computador, ¿cuál es el original? ¿Es este o es el otro? Entonces, yo creo que hay un importante a la hora de mirar cómo se genera. Se ha propuesto en el proyecto el uso del sellado de tiempo como una buena alternativa para discriminar. Lo segundo es que cuando yo quiero generar copias que reflejan el original, es mucho más complicado en el mundo del papel que en el mundo digital. O sea, imprimir 15 copias de un documento, el costo es cambiarle el numerito cuando dice imprimir y ponerle más papel a la impresora, digamos, y probablemente va a haber un mayor gasto de tóner, pero no es más que eso. Lo otro, y que creo que es un elemento súper importante a la hora de mirar estos dos mundos, el mundo papel y el mundo digital, es el tema del contenido. En el soporte papel, y uno lo ve mucho con los documentos públicos, por ejemplo, hay una simbiosis entre el contenido del documento y el contenedor. Cuando digo, por ejemplo, los decretos o cualquier... tiene toda una estructura, tiene un formato, o sea, el formato es relevante a la hora de decir, este es un documento oficial. En el mundo digital el formato da lo mismo, porque yo lo puedo presentar en un sitio web, lo puedo imprimir en un Word, lo puedo generar como una imagen. Por lo tanto, el formato está disociado del contenido del documento. Lo otro es el tema de las representaciones. Cuando yo tengo un documento que tiene un soporte digital, permite múltiples representaciones. Cuando digo representaciones, distintos tipos de formatos y lo puedo llevar a distintos dispositivos. En cambio, en el caso de del mundo papel, solo se basa en el papel. Y finalmente el tema de la conservación. El desafío de conservación en el mundo del papel es bastante costoso. Hay que tener bodegas especialmente habilitadas, protegidas, por ejemplo, de temas como incendios, ratones, humedad, etc. Y hoy día los costos asociados a la conservación en el mundo digital se han reducido de manera exponencial y voy a mostrar algunos números de eso. Por lo tanto, y finalmente desde el punto de vista de los costos, claramente el costo de reproducción, almacenamiento y distribución en el caso del papel son bastante más altos que en el caso del soporte digital. Ahora, ¿qué pasa con las notarías? Y yo creo que es bueno declarar que existen excepciones, pero si uno ve en general los procesos en notarios son fundamentalmente presenciales. La mayoría son trámites de carácter presencial, sin necesidad algunos de serlo, en el sentido de que cuando uno empieza a mirar modelos alternativos, hay modelos alternativos seguros. Yo he escuchado recientemente a propósito de esto de la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es más segura que la firma en papel. Y déjenme darles un ejemplo. Si ustedes firman un contrato y lo firman en la última página, y yo les saco la página número 8, que tiene el precio y la duración del contrato, y la cambio por otro precio y otra duración del contrato, y ese contrato sigue firmado. Eso en un archivo digital con firma electrónica avanzada no se puede hacer, porque si modifico una coma, un espacio en blanco, la fecha, lo que sea, se rompe la firma. Y por lo tanto no se puede hacer. Entonces, este paradigma que tenemos instalado de que los documentos en papel son más seguros que los documentos en digital, no es cierto. Lo otro es que cuando mira el modo de operar de muchos notarios, sorprende que una buena cantidad de ellos no tienen estándares de documentos. Hay muchos documentos que uno tiene que ir a hacer alguna notaría, que son todos iguales. Cuando digo todos iguales, que tienen una estructura parecida, un poder, por ejemplo. En un poder de cierto tipo, lo que cambian son algunos elementos, pero lo otro es texto bastante estándar. No dice, ¿por qué no usan una plantilla estándar? Y lo que a uno le ocurre, a propósito de las anetas, como las que contaba el señor Agostini, es que cuando uno llega a una notaría y le van a hacer un poder, lo que, no sé si a ustedes les ha pasado, lo que ocurre es que alguien entra usa algún software de ofimática, como el Word o alguno de estos tipos, abre el último poder que hizo,
le cambia, ¿cómo es su nombre? Alejandro Barro, su root, y lo vuelve a guardar con ese, y ese es el que usa para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente, digamos. Entonces, en el fondo, no hay una gestión de estándares documentales. Los sitios web, y en el informe que me pidió la Fiscalía, yo hice un análisis más o menos de 30 sitios web de notaría. Probablemente no son, no pretende ser un muestreo estadísticamente significativo, pero traté de tomar de regiones, de Santiago, y la verdad es que algunos son una vergüenza. O sea, son sitios que no tienen información, que hay una asimetría total de información. Uno esperaría, incluso ni siquiera hablemos de que hayan trámites online, uno esperaría que el sitio web dijera cómo se llama el notario, dónde está la notaría, cuánto cuestan los trámites, cuánto se demoran, información básica, ¿no? Y uno mira muchos sitios web y no hay nada. Incluso en algunos lo único que hay es un Google Map que dice, vaya aquí. Entonces, en general, por lo menos ese nivel de información, uno ve que hay una asimetría total entre el cliente y el prestador del servicio. Los sistemas de generación de documentos son bastante anticuados y, como digo, básicamente basados en productos de ofimática. Por lo tanto, hay muy poca sofisticación en eso. Falta bastante trazabilidad. Cuando digo trazabilidad es, y yo hice este ejercicio y puse en un problema en una notaría, en un escritorio en que había una ruma así de datos de papeles, digamos, decirle, oiga, ¿me puede buscar el papel? ¿O cuántos poderes tiene esta ruma? Y no, lo que tiene que hacer es empezar a mirar, pues, cuántos tiene, digamos. Por lo tanto, si uno quisiera hacer análisis de documentos y poder buscar de mejor manera, clasificarlos de mejor forma, la verdad que no. Y finalmente el tema de la falta de seguridad en documento papel, que era lo que les mencionaba hace un rato atrás. Ahora, cuando uno mira el modelo operacional de las notarías y conservadores, esta es una simplificación. Uno ve 4 componentes de este modelo operacional. La componente que yo he llamado la ventanilla, que es todo el mesón, la atención de público. La componente ministro de fe y la componente repositorio documental. Entonces, aquí ciertas preguntas que a uno le surgen y dice, bueno, ¿y estas 3 componentes operacionales tienen que estar en manos de una sola persona? ¿Por qué no podrían estar distribuidas? Y déjenme darles un ejemplo con esto. La industria financiera utiliza para todo lo que es el resguardo de valores el depósito central de valores. Y cuando alguien en una agencia de bolsa o en un banco compra o vende algún instrumento financiero, eso está depositado en el depósito central de valores. Ahora, uno dice, ¿tiene sentido el que haya un solo repositorio? Puede ser, el proyecto de ley propone que sea el registro civil. A mí me parece un modelo interesante, pero podría ser el registro civil u otro, o más de uno, digamos. Si uno pone las exigencias correspondientes de seguridad, de almacenamiento, de acceso, etc. Lo otro que es muy importante es que, y alguien lo mencionó en algún momento, es que hay algunos de los procesos notariales en que, si uno tuviera que, a propósito del tema de la desnotarización, yo veo como 3 dimensiones que son importantes a la hora de evaluar cuáles sí y cuáles no. Que es la dimensión de complejidad del trámite, o sea, qué tan complejo es, volumen, y otra cosa que yo llamé en el informe ceremonia. Porque pueden haber trámites que sean muy simples, que haya mucho volumen, pero que las personas prefieran juntarse para hacerlo, por alguna razón. Por seguridad, porque quiero mirarlo a la cara, por lo que sea. Entonces también a lo mejor ahí puede haber una complejidad hacerlo esto en forma remota. Pero si uno toma esas 3 dimensiones, podría identificar cuáles son aquellas interacciones con notarios en que en realidad, y me atrevo a decir, rápidamente uno podría de ahí seleccionar las que tienen un alto volumen, que son simples y que no tienen ceremonia. Con esos 3 criterios uno podría rápidamente seleccionar
cuáles de los procesos notariales uno pudiera hacer, por ejemplo, en remoto. Lo otro que llama la atención es que en muchas notarías los procesos de negocio no están conectados. Cuando digo no están conectados, es que estas tres componentes estén unidas y hay un flujo natural entre la ventanilla, el ministro de fe. O sea, uno lo que ve habitualmente en las notarías es que el mesón hace algo, lo imprime, y después va alguien detrás a una oficina por allá atrás, digamos, y alguien lo firma, y después vuelve con el papel. Y después uno se va con ese papel, con una boleta que le imprimieron, y va a la caja y paga. Y eso no se puede conectar. No puede haber un proceso más eficiente para que ventanilla, ministro de fe y tema administrativo, pago, estén conectados. Y finalmente lo que se ve, y uno puede hacer el ejercicio, es la falta de predictibilidad respecto de tiempos y costos. Cuando digo de predictibilidad es que yo quiero saber ex ante, antes de llegar a una notaría, porque ya cuando estoy ahí me dicen, ¿cierto? Si me dicen 1.000, pago 1.000, si me dicen 2.000, pago 2.000. Pero no quiero saber antes cuánto vale, cuánto tiempo toma. Y esa es una manera, por ejemplo, de reducir las asimetrías de información entre clientes y prestadores de servicio. Entonces, cuando uno empieza a mirar qué tecnologías, y aquí se han mencionado algunas, no quiero extenderme en el punto, pero si uno mira los procesos de negocio, estos tres grandes procesos, digamos, la ventanilla, el concepto de ministro de fe y el repositorio, existen distintas tecnologías que hoy día son tecnologías válidas, seguras, si uno toma las precauciones del caso. Entonces, se mencionaba el tema de la firma electrónica avanzada, que ha habido poca penetración en el mercado nacional. La verdad es que hoy día efectivamente hay poca, del orden de 100.000 certificados emitidos. Pero ¿para qué se usan esos certificados? Porque el tema de la seguridad es en función de lo que yo quiero proteger. O sea, yo no armo un búnker en mi casa. A lo mejor le pongo reja, a lo mejor tengo un perro. Va a depender de cuál es el tipo de bien que quiero proteger. Pero lo que sí es seguro es que muchas de las transacciones, prácticamente todas las transacciones, por ejemplo, de altos montos entre los bancos, se hacen con firma electrónica avanzada. Y no de otra manera. Entonces, cuando uno mira aquí, hay un conjunto de tecnologías en que yo he escuchado también de notarios, efectivamente, creo que el conservador de Santiago ha hecho un esfuerzo importante en esta materia, digamos, pero que se dice que han aplicado tecnologías. Pero como decía también el señor Agostini, ha sido, o sea, a mí me suena como raro, y después me quedé pensando, a propósito del proyecto de ley, en que la ley obligue a que incorporen tecnología. O sea, probablemente si nosotros hacemos un mercado competitivo, esas tecnologías van a aparecer. Y también se va a ir dando un proceso de acostumbramiento del usuario. Déjenme darles un ejemplo. Cuando partió la banca móvil, muchos de los que estábamos aquí no nos atrevíamos a hacer transferencias. O sea, no, pues transferencia no, pues llego a mi casa, me conecto en el computador y ahí la hago. Pero en el celular no, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque es poco seguro. Bueno, eso han pasado 3 o 4 años y hoy día nadie ni siquiera se hace la pregunta. Hace la transferencia. No, de acuerdo, pero en el fondo esa aprehensión de que por hacerlo honesto es más inseguro, y se ha ido dando como una práctica. Piensen ustedes, déjenme darles otro ejemplo que es interesante. Chile fue de los primeros países en los cuales la declaración tributaria hecha por Internet llegó a sobre el 90% de las declaraciones. España partió más o menos en el mismo periodo haciendo declaraciones. Y si uno miraba qué ocurría aquí con el Servicio de Impuestos Internos, que llega al orden de las 98, 99%. Ese porcentaje faltante no es porque no las quieran hacer, es porque son tan complejas que sería muy costoso arreglar el software para solo recibir ese 1%. Bueno, España partió más o menos en el mismo periodo. Pero ellos le pusieron tantas restricciones al hacer la declaración que
en un periodo de tiempo de 3, 4 años nosotros llegamos al 90%, más del 90%, y España llegó al 50%. Entonces, yo creo que hoy día las tecnologías están. Se mencionaban, por ejemplo, el tema de los hackeos de los bancos. Yo creo que hay que ser cuidadoso ahí porque efectivamente hay problemas de seguridad, pero hoy día existen tecnologías y si uno las aplica bien, que generan transacciones seguras. Cuando uno piensa en un modelo operacional alternativo, y ahí, aquí como digo, es una sobresimplificación, pero básicamente lo que uno se imagina es que una persona desde su casa o incluso desde su teléfono para transacciones simples acceda a un portal web, notario.cl, y ahí pueda iniciar, por ejemplo, si es algún tipo de transacción simple, ingresar sus datos a partir de un formato estándar. Ese formato además está acreditado con su firma. Eso va al notario, el notario lo firma y vuelve y termina pagando con hoy día los medios de pago electrónico que existen. Yo no veo ninguna restricción para que una cantidad importante de transacciones que se hacen hoy día en los notarios en forma presencial se hagan de esta manera. Ninguna. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué hacerlo así? Bueno, porque cuesta 1/10 del precio. Este es un estudio en el cual me tocó trabajar el año pasado para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los costos de transacciones con el Estado en los 3 canales: canal presencial, telefónico y autoservicio web. Para 4 países. Y vean las diferencias entre el presencial y el autoservicio. Esos son valores en dólares ajustados por paridad de poder de compra. Ese es el diferencial de costo. Entonces, cuando se mencionaba este tema de los costos, efectivamente, hoy día una transacción, les doy otro ejemplo, una transacción en un banco hecha presencialmente cuesta 10 veces más que la misma transacción hecha en su portal web. Una declaración de impuestos hecha en papel costaba, porque ya prácticamente no existen, pero cuando partió esto, se hicieron algunos estudios, costaba 100 pesos procesarla. La misma transacción hecha por la web costaba 10 pesos procesarla. O sea, también es una relación de 1 a 10. Bueno, aquí algunos de los ejemplos que yo les mencionaba entre las distintas componentes, y la relación de costo en este estudio incluso fue mayor. O sea, de un valor de 10, una transacción presencial baja a 0,3 en un canal no presencial. Con niveles de seguridad similar o superiores. Porque si ese documento está firmado con firma electrónica avanzada, no va a pasar esto que yo le pueda cambiar la hoja del medio y cambiarle los precios, digamos. Ahora, ¿dónde empezar? Y yo creo que yo mencionaba 3 dimensiones, dejé fuera la dimensión de ceremonia, porque esa es una dimensión más bien social, en el sentido que yo me quiero juntar para que firmemos el contrato. Pero si uno toma dimensiones más bien cuantitativas, y hace esta segmentación, transacciones de baja complejidad, el indicador de complejidad está al revés del de transaccionalidad, y el nivel de transaccionalidad, uno debiera empezar con aquellos trámites que son de baja complejidad y alta transaccionalidad. Y así ir identificando los distintos componentes de por dónde partir. Algunos cuidados que hay que tener a la hora de este proyecto de ley. Lo primero es un cuidado respecto de lo que yo llamé sincronía legislativa, porque hay varios proyectos de ley que de alguna manera van a estar vinculados con esto, ya sea modificaciones, y aquí puse básicamente 3 que me parece que están muy vinculados y que es importante que vayan en la misma dirección. Uno es la modificación a la ley de firma electrónica, que ya se mencionaba, el tema del sellado de tiempo, etcétera. Otro es el proyecto de ley de transformación digital, que está en sus primeros trámites. Y finalmente el proyecto de ley de archivos. Y digo que es importante que haya una sincronía ahí para que no digamos cosas contradictorias
en un proyecto respecto del otro. Los otros cuidados, y que es importante reflexionar, ya sea en la ley o en el reglamento, es respecto a los modelos de negocio. Y cuando digo modelo de negocio, como yo mencionaba, estas tres componentes que tiene este proceso, es la posibilidad de que hayan alianzas, que 4 notarios se junten y hagan una ventanilla única, por ejemplo, o que 4 notarios se junten y hagan algún tipo de tercerización de algún servicio. O sea, la posibilidad de alianzas y tercerización de componentes del servicio que no atenten contra el servicio, al contrario, que lo hagan más eficiente, más barato y de mejor calidad. Y finalmente el cuidado del proceso de implementación. Y aquí yo veo dos cuidados. Uno, que es el desafío de implementación del repositorio digital en el registro civil. Yo estoy viendo el informe financiero de la Dirección de Presupuesto y me quedan dudas de los tiempos ahí planteados. Yo creo que esto es un proceso bastante más largo. Si uno mira proyectos de estas características, son proyectos de alta complejidad. Y lo otro que quiero decir es que los costos no me cierran. O sea, los costos de implementación no me cierran. O sea, yo creo que no están adecuadamente dimensionados cuánto cuesta hacer ese repositorio. Yo creo que es bueno mirar ese número, chequearlo, de manera que haya claridad, no vaya a ser cosa que digamos que vale 100 y termine costando 1000, como nos ha pasado con algunos proyectos. Ellos también lo saben, pero Hacienda... No, pero diputado, ¿sabe lo que pasa? Es que las cosas cuestan lo que cuestan, no lo que yo quiero que cuesten. ¿Ya? En resumen, y con esto termino, hoy día hay un uso muy precario de tecnologías de información, salvo honrosas excepciones. Y cuando dije muy precario, fui generoso. O sea, yo creo que hay, lo que les decía, por ejemplo, incluso de información básica. Si hoy día construir un sitio web no cuesta nada, y poner la información menos todavía. O sea, no estamos hablando de ciencias ocultas, ni de magia. Hay portales que, o sea, sobre todo si uno dice, no, mira, yo no voy a tener transacciones online. Ok, pero pon la información mínima. Dirección, hora de atención, precio de público, cuánto se demora, qué tipo de trámites hacemos, cuáles no. Lo otro que yo creo que hoy día tenemos un modelo de operación muy monolítico y que no permite sinergias. Yo creo que hay un desafío, sinergias, como digo, en que, por ejemplo, notarios más pequeños se puedan asociar entre ellos, prestar servicios en común. O sea, yo creo que ahí hay un desafío importante a generar más sinergia. Lo tercero es que hoy día existen tecnologías habilitantes que no se han adoptado. Y no solo existen hoy día, se vienen tecnologías hacia adelante que pueden hacer esto revoluciones importantes, que de hecho ni siquiera las había mencionado, pero solo la dejo así para la reflexión. La tecnología del blockchain. Esa tecnología permite asegurar trazabilidad de transacciones y seguridad de transacciones en el largo tiempo. Entonces, hoy día hay... ¿Qué cosa? Creo que es el blockchain. Blockchain es una tecnología relativamente, ya tiene algunos años, pero se ha ido aplicando, es con la cual está construido las criptomonedas, el Bitcoin y que básicamente lo que hacen es asegurar que en el fondo distribuyen, y aquí por eso decía al comienzo partida con esto de que las tecnologías pueden impactar en distintos ámbitos. Quiero mencionarlo con un ejemplo. El municipio de Estocolmo hizo un experimento, una prueba de concepto de su registro de propiedades usando blockchain. Que el blockchain en lo que consiste es que las transacciones se van firmando y nadie puede alterar una transacción porque se entera toda la cadena de que hubo una alteración de la transacción. Ahora, lo que ocurre ahí es que se modifica también otro paradigma, que es el paradigma de ya no tengo un ministro de fe centralizado, sino que es un ministro de fe distribuido. Y claro, uno podría decir, no, la verdad que yo prefiero tenerlo centralizado,
pero está ahí, está a la puerta de la esquina. Y como digo, hay países que han hecho experimentos bien interesantes. El de Suecia fue un experimento muy exitoso y ellos quieren empezar a replicarlo. Otro elemento, y que ya lo veíamos, que es los costos de operación online son 1/10 del modelo presencial. Y esto con todo tipo de transacciones, digamos. Y reducir este prejuicio que mencionaba, que esto de que el papel, el soporte en papel es más seguro que el soporte en digital, que lo tenemos súper instalado. Verificar otras normativas en discusión, como ya lo mencionaba, o sea, de qué manera alineamos este proyecto de ley con otros proyectos de ley que se van a ver vinculados de alguna manera. Y finalmente los costos de implementación, que yo creo que hay que chequearlos y verificarlos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Alejandro Barros, académico asociado al Centro de Sistemas Públicos Universidad de Santiago. Vamos a escuchar ahora a la Universidad de Chile, perdón.